¿Qué es y para qué sirve el test T? Bueno, el test T calcula la distancia entre las medias de dos grupos, pero no las calcula en la unidad original, o sea, por ejemplo, en hercios o en segundos o en lo que sea, sino que las calcula en unidades de desviación estándar. Es decir, tiene en cuenta cuál es la desviación estándar del primer grupo, del segundo, hace una especie de promedio entre ellas para reconvertir la escala de la unidad original en una escala de unidades de desviación estándar y entonces calcula la distancia entre las medias. En fin, todo esto explicado gráficamente, que es más fácil para ver si se solapan o no se solapan los grupos. Es decir, en la primera figura vemos que tenemos grupos más solapados y en la segunda grupos que están más separados. Y sin embargo, en ambos casos las medias son exactamente las mismas, ¿no? Tenemos el grupo rojo con una media de 3 y el grupo negro con una media de 7. Lo mismo en la primera figura que en la segunda. Sin embargo, en la primera figura las desviaciones estándar de los grupos son mayores y por lo tanto hay un mayor nivel de solapamiento entre ellos que en el segundo caso. Por lo tanto, si yo calculo las distancias entre esas medias, claro, en la escala original, ¿no? Aquí pues con las notas de exámenes, por ejemplo, hay la misma distancia, pero si yo mido esa distancia en unidades de desviación estándar, como la desviación estándar es mayor en la primera figura, la distancia medida en unidades de desviación estándar es menor, o sea, caben menos unidades de desviación estándar desde una media hasta la siguiente. Mientras que si la desviación estándar es algo más pequeñito en el segundo caso, pues caben muchas unidades de desviación estándar entre ambas medias. Por lo tanto, se considera que están más separadas entre sí. ¿Qué es y para qué sirve la ANOVA? Bueno, me parece que es muy importante entender cuál es la diferencia de estrategia de cálculo entre el test T y la ANOVA, porque en realidad las dos están midiendo diferencias entre grupos, ¿no? Lo que pasa es que el test T solamente se usa para comparar entre dos grupos y la ANOVA se usa para poder comparar entre más grupos. Si en el test T lo que se calculaba era distancias entre medias, en cambio en la ANOVA la estrategia es la siguiente, o sea, yo lo que miro es si hay diferencias entre las desviaciones estándar de cada uno de los grupos. En realidad no se usa la desviación estándar como tal, sino la desviación estándar al cuadrado, que es lo que se llama la varianza. Por eso ANOVA en realidad es una abreviatura de análisis de varianza, es Analysis of Variance, ¿vale? Por eso es ANOVA. Pero, bueno, para el caso y para esta explicación me da igual que pensemos en términos de varianza o en términos de desviación estándar, a la que ya estamos más acostumbrados, porque, bueno, pues la explicación es equivalente. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? Si los grupos son menos dispersos que el total, entonces es que son grupos diferenciados. Parece que tiene bastante lógica, ¿no? Entonces, si tomamos, por ejemplo, los valores del segundo formante de las 5 vocales del español, ¿vale? Entonces tengo el F2 colocados así a lo largo de este eje que he puesto desde 2500 hercios hasta 500. Y entonces he puesto por colores las distintas vocales. Si me fijo, por ejemplo, pues en la dispersión que presentan los datos de la I y la dispersión que presentan los datos de la A o de la O, de la U, de la E, me da igual. En cualquier caso es más reducida que la dispersión que presenta el total de los datos de todas las vocales. Por lo tanto, aquí vamos a poder deducir que hay grupos que están diferenciados de otros. Ahora, ¿qué ocurre? Más o menos en este eje de F2
puedo ver que, bueno, hay una diferencia entre todos los grupos entre sí, más o menos. En esta imagen parece que la I y la E están más o menos solapadas, pero el resto de las vocales parecen bastante distintas. Pero ¿qué pasa si considero F1, ¿vale? En lugar de F2. F2 es el que tiene que ver con la posición de la lengua en el eje anterior-posterior, o sea, vuelvo a la diapositiva anterior, la I es la vocal más adelantada, entonces es la que tiene un valor mayor de F2, y según voy yendo hacia atrás en la boca, I, E, A, O, U, pues va teniendo un valor de F2 cada vez menor. En cambio F1, que tiene que ver más o menos con la altura de la lengua, pues la A es en la que la lengua está más baja, mientras que la E y la O están intermedias y la I y la U son las que están más altas. Entonces en este gráfico yo puedo ver que la I y la U están más o menos solapadas, la E y la O, la verde y la azul, están más o menos solapadas, mientras que la A, que es la roja, está por libre, ¿no? Entonces, claro, fijaos que es muy importante una cosa, aunque yo veo que el total de la dispersión de los grupos es menor que la dispersión del total, pero en este caso de F1, no todos los grupos son diferentes a su vez de todos los otros grupos, sino que hay valores, por ejemplo, de la E y de la O que pues prácticamente pueden ser iguales, están muy solapados. Entonces, después de hacer ANOVA, siempre que me dé que hay un resultado significativo, ¿no? Que efectivamente pues hay algo aquí, hay algún efecto importante, tengo que hacer un análisis post-hoc. Es decir, post-hoc es una expresión latina que significa después de esto, ¿no? O sea, es un análisis a posteriori. ¿Vale? Es decir, ANOVA en global lo que me está diciendo es si hay al menos un grupo diferenciado, pero no me dice cuántos ni me dice cuál es diferente de cuál. Para eso, una vez que ANOVA me dé un resultado significativo, después tengo que coger los grupos de 2 en 2 y compararlos. Y claro, me podéis decir, pues esto es como un testé, ¿no? O sea, para ese camino no hacían falta alforjas. Podría haber hecho directamente testés entre cada pareja, ¿no? de vocales. Pero no, porque resulta que, bueno, mi profesora de estadística siempre decía que cuando haces estadística no hay que salir a pescar, ¿no? No es saber qué pica, porque es fácil que si, bueno, te estás ahí mucho rato esperando, pues algo picará. Es decir, si haces muchas comparaciones, es fácil que aunque sea por azar, alguna te termine dando significativa, ¿no? Entonces, hacer estadística no es salir a pescar, es salir a cazar. Hay que tener un objetivo claro y apuntar, y si le das bien, y si no, pues te aguantas. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad si pensáis que yo para el total de mi ANOVA me estoy permitiendo una probabilidad de error del 5% como máximo, pero si voy a comparar todos los pares de vocales, no tengo un 5% de error permitido para cada uno de los pares, sino que en el conjunto del estudio de mi ANOVA tengo un 5% de error permitido, es decir, que tengo que repartir ese error que me permito entre las 10 comparaciones, ¿no? Entonces tengo que voy a comparar entre A y E, A, I, A, O, A, U, etc. Si tengo 10, entonces en realidad ese 5% se me queda en un 0,5% que me puedo permitir para cada uno de esos pares. No es que yo tenga que hacer este cálculo, sino que se hace automáticamente. Es decir, cuando yo hago el análisis post-hoc, le pido que lo haga con la penalización de Bonferroni, que consiste exactamente en esto, ¿no? En repartir el máximo de error entre todas las comparaciones que voy a hacer.